Hay un silencio en las células que pocos escuchan. Es el silencio de algo que falta, algo que debería estar presente, circulando, nutriendo y que sin aviso comienza a ausentarse. No es un silencio dulce, sino un silencio que apaga luces, que hace que las neuronas pierdan la capacidad de reconocerse, de enviar mensajes, de recordar el rostro de quien amamos. Hay personas que sienten ese silencio sin saber nombrarlo. Olvidan palabras, pierden el hilo de las conversaciones, caminan por la casa como quien busca algo que ya no sabe qué es. Y por debajo de esa niebla, por debajo de la angustia que crece en las familias, existe una molécula pequeña, discreta, casi invisible, pero cuya ausencia puede ser devastadora. Estamos hablando de una vitamina que no suele ocupar los titulares, pero que es esencial para que el cerebro siga siendo lo que es, para que la memoria resista al tiempo, para que la mente no se disuelva en el olvido. Y esa vitamina tiene un nombre simple, casi modesto ante la magnitud de lo que puede evitar, es la vitamina B12. Y su historia dentro de nuestro cuerpo es una de las narrativas más delicadas y urgentes de la neurociencia contemporánea. Cuando pensamos en memoria, imaginamos archivos guardados en algún lugar del cerebro, como si hubiera una biblioteca dentro de nosotros donde cada recuerdo ocupa un estante. Pero la memoria no funciona así. La memoria es un acto vivo, dinámico, que depende de conexiones entre neuronas, de neurotransmisores que cruzan sinapsis, de células que se mantienen sanas y capaces de comunicarse. Y para que todo esto suceda, el cerebro necesita energía, oxígeno, nutrientes específicos que permitan que la maquinaria celular continúe funcionando. La vitamina B12 es una de esas piezas fundamentales. Participa en la producción de mielina, la capa protectora que envuelve los axones de las neuronas y que permite que los impulsos eléctricos viajen con velocidad y precisión. Sin mielina suficiente, las señales se pierden, se dispersan y el cerebro comienza a operar en cámara lenta, con fallos, con ruidos. Es como si los cables de una red eléctrica se fueran desgastando hasta que la luz finalmente se apaga. Pero la B12 hace mucho más que mantener la mielina intacta. Es esencial para la síntesis de neurotransmisores, para la regulación del metabolismo energético de las células nerviosas, para la protección del ADN neuronal. Cuando falta B12, el cuerpo comienza a acumular una sustancia llamada homocisteína, un aminoácido que en exceso se vuelve tóxico para los vasos sanguíneos y para el propio tejido cerebral. La homocisteína elevada daña las paredes de los vasos, favorece la inflamación, aumenta el riesgo de microinfartos cerebrales y acelera procesos degenerativos que pueden llevar a la demencia. Es como si el cerebro, sin percibirlo, estuviera siendo corroído por dentro, no por un ataque externo, sino por la falta de algo que debería estar ahí circulando, protegiendo, nutriendo. Y lo más perturbador es que esta deficiencia puede ocurrir de forma silenciosa, sin síntomas evidentes durante años. La persona puede sentir un cansancio inexplicable, una leve confusión mental, una dificultad para encontrar palabras y atribuir todo eso al estrés, a la edad, al exceso de trabajo. Pero por debajo de esa apariencia banal, las neuronas ya están sufriendo, ya están perdiendo conexiones, ya están comenzando a desintegrarse. Y cuando aparecen las primeras señales graves, como la pérdida de memoria persistente, la dificultad para caminar, la alteración del humor, muchas veces el daño ya es irreversible. Por eso la detección precoz de la deficiencia de B12 es tan crucial. Por eso entender cómo funciona esta vitamina en el cuerpo y en el cerebro puede ser literalmente una forma de salvar la memoria, de detener procesos que de otro modo avanzarían sin piedad. La vitamina B12, también llamada cobalamina, es una molécula compleja que contiene cobalto en su estructura. No es producida por nuestro cuerpo, necesita obtenerse a través de la alimentación, principalmente de fuentes animales como carnes, pescados, huevos y lácteos. Las bacterias presentes en el tracto digestivo de los animales producen B12 y nosotros, al consumir esos alimentos, conseguimos absorberla. Pero el proceso de absorción de la B12 es delicado, casi frágil.
necesita ser liberada de los alimentos por la acción del ácido estomacal, después unirse a una proteína llamada factor intrínseco producida por el estómago para finalmente ser absorbida en el intestino delgado. Cualquier problema en ese trayecto, sea una gastritis crónica, una cirugía bariátrica, el uso prolongado de medicamentos que reducen la acidez estomacal o simplemente el envejecimiento, puede comprometer la absorción de la B12 y llevar a la deficiencia. Y eso significa que una persona puede estar comiendo carne y lácteos regularmente y aún así tener niveles bajos de B12, no porque no consume, sino porque no consigue absorber. Y aquí surge uno de los grandes desafíos de la medicina contemporánea. La deficiencia de B12 es más común de lo que imaginamos, especialmente en personas mayores de 50 años, en vegetarianos y veganos que no hacen suplementación adecuada, en personas con enfermedades gastrointestinales, en quien toma ciertos medicamentos como omeprazol o metformina y, sin embargo, muchos casos pasan desapercibidos porque los exámenes de rutina no incluyen la dosificación de B12, porque los síntomas son sutiles e inespecíficos, porque todavía hay una falta de conciencia sobre la importancia de esta vitamina para la salud cerebral. Hay personas que viven años con niveles limítrofes de B12, sin saber que están perdiendo neuronas, sin saber que están acelerando el declive cognitivo, sin saber que podrían revertir o al menos detener ese proceso con una simple intervención. Cuando los niveles de B12 caen por debajo de lo necesario, el cerebro comienza a dar señales. Pueden ser señales sutiles al principio, una fatiga mental, una lentitud en el razonamiento, una sensación de niebla que dificulta la concentración. La memoria a corto plazo es una de las primeras en ser afectada. La persona olvida dónde puso las llaves, no recuerda el nombre de alguien que acaba de conocer, pierde el hilo de la conversación en medio de una frase. Esos lapsos pueden parecer normales, parte del envejecimiento, pero cuando se repiten con frecuencia, cuando comienzan a interferir en la vida diaria, pueden ser una señal de que algo más profundo está sucediendo. Y lo que está sucediendo muchas veces es que las neuronas están perdiendo la capacidad de comunicarse, de formar nuevas conexiones, de mantener vivas las redes que sostienen la memoria. Pero la deficiencia de B12 no afecta solo a la memoria, puede alterar el humor, provocar depresión, ansiedad, irritabilidad, puede causar hormigueos en las manos y en los pies, sensación de quemazón, pérdida de equilibrio, puede llevar a una anemia particular, llamada anemia megaloblástica, en la que los glóbulos rojos crecen demasiado y no consiguen transportar oxígeno de forma eficiente. Y todos esos síntomas aparentemente desconectados tienen un origen común: la falta de una molécula que el cerebro y el cuerpo necesitan para funcionar. Es como si el organismo, privado de un nutriente esencial, comenzara a desmoronarse en múltiples frentes, sin que haya una causa obvia, sin que la persona o incluso el médico consigan identificar qué está mal. Y cuando pensamos en demencia, en Alzheimer, en declive cognitivo, pensamos en enfermedades complejas, en procesos irreversibles, en algo que pertenece al destino genético o al envejecimiento inevitable. Pero la verdad es que no toda pérdida de memoria es Alzheimer. Y no todo declive cognitivo es irreversible. Hay casos en que la demencia es causada o agravada por la deficiencia de B12, y en esos casos la suplementación puede no solo detener la progresión, sino incluso revertir parte de los daños, especialmente si la intervención es precoz. Eso no significa que la B12 sea una cura milagrosa para el Alzheimer, pero significa que puede ser una herramienta poderosa de prevención, de protección, de mantenimiento de la salud cerebral. Y eso lo cambia todo, porque nos da un margen de acción, una posibilidad de intervenir antes de que el daño sea irreparable. Hay estudios que muestran que personas con niveles bajos de B12 tienen mayor riesgo de atrofia cerebral, de pérdida de volumen en el hipocampo, la región del cerebro esencial para la formación de nuevos recuerdos. Hay investigaciones que asocian la deficiencia de B12 al aumento del riesgo de demencia, de depresión, de declive cognitivo acelerado. Y hay también evidencias de que la suplementación de B12, especialmente cuando se combina con otras vitaminas del complejo B, como la B6 y el ácido fólico, puede reducir los niveles de homocisteína, mejorar la función cognitiva, proteger el cerebro contra la degeneración. Esto no es ficción, no es promesa de cura instantánea, sino ciencia sólida
basada en décadas de investigación y que debería ser tomada en serio por cualquier persona que quiera cuidar de su salud cerebral a lo largo de la vida. Lo que sucede en el cerebro cuando falta B12 es un proceso gradual pero implacable. Las neuronas necesitan mielina para funcionar y la mielina necesita B12 para ser sintetizada. Sin B12, la mielina comienza a degenerarse, los axones quedan expuestos, las señales eléctricas se pierden. Es como si los cables de un ordenador fueran perdiendo la capa protectora hasta que los hilos se tocan, causan cortocircuitos, dejan de funcionar y cuando eso sucede en el cerebro, el resultado es la lentitud cognitiva, la pérdida de memoria, la dificultad para coordinar movimientos, la confusión mental. Y lo más trágico es que si la deficiencia no se corrige a tiempo, esos daños pueden volverse permanentes. Las neuronas que murieron no vuelven, las conexiones que se perdieron no se reconstruyen fácilmente y la persona que podría haber sido protegida, que podría haber mantenido su lucidez, su autonomía, su memoria intacta, acaba perdida en una niebla que nadie consigue disipar. Pero el cuerpo tiene una sabiduría silenciosa, una capacidad de recuperarse cuando le damos lo que necesita. Hay casos de personas que tras años de confusión mental, de depresión, de pérdida de memoria, recuperaron gran parte de sus funciones cognitivas simplemente corrigiendo la deficiencia de B12. Hay relatos de ancianos que estaban a punto de ser diagnosticados con demencia y que al recibir suplementación adecuada de B12 volvieron a reconocer a los familiares, a recordar eventos recientes, a retomar una vida que parecía perdida. Esto no sucede en todos los casos, es cierto, pero sucede con frecuencia suficiente para que valga la pena investigar, para que valga la pena medir los niveles de B12 en cualquier persona que presente signos de declive cognitivo, especialmente si hay factores de riesgo como edad avanzada, uso de medicamentos, dieta restrictiva o problemas gastrointestinales. Y aquí entra una cuestión fundamental, cómo saber si tenemos deficiencia de B12. Los exámenes de rutina generalmente incluyen hemograma, glucemia, colesterol, pero raramente la medición de B12. Y cuando se mide, muchas veces los valores de referencia son demasiado amplios. Y una persona puede estar en el rango considerado normal, pero aún así tener síntomas de deficiencia. Por eso es importante que la medición de B12 sea acompañada de otros marcadores, como la homocisteína y el ácido metilmalónico, que se elevan cuando hay deficiencia funcional de B12, incluso si los niveles sanguíneos parecen normales. Y es importante también que los médicos sean entrenados para reconocer los síntomas de la deficiencia, para no atribuir todo al envejecimiento, al estrés, a la depresión, sin investigar causas tratables. La suplementación de B12 es segura, simple y eficaz. Puede hacerse por vía oral en dosis diarias o por vía intramuscular en inyecciones periódicas, dependiendo de la gravedad de la deficiencia y de la capacidad de absorción de cada persona. En casos de deficiencia grave, las inyecciones son preferibles, porque garantizan que la vitamina llegue directamente a la sangre, sin depender del tracto digestivo, y los resultados pueden ser rápidos. Muchas personas relatan mejora en la energía, en la claridad mental, en el humor, en pocas semanas de suplementación. Eso no significa que todos los síntomas vayan a desaparecer inmediatamente, pero significa que el cuerpo está comenzando a recuperarse, que las neuronas están recibiendo lo que necesitan para continuar funcionando. Y aquí es importante hablar sobre prevención, porque la mejor forma de proteger el cerebro de la deficiencia de B12 no es esperar a que aparezcan los síntomas, sino garantizar que los niveles de esta vitamina estén siempre adecuados. Para quien consume productos animales regularmente esto puede ser más fácil, pero aún así no está garantizado, especialmente con el envejecimiento. Para vegetarianos y veganos, la suplementación de B12 no es una opción, es una necesidad. Y para cualquier persona mayor de 50 años o que tome medicamentos que interfieran con la absorción o que tenga problemas gastrointestinales, verificar los niveles de B12 regularmente debería ser parte de la rutina de cuidados con la salud.
Y cuando pensamos en demencia, en Alzheimer, en todas esas enfermedades que aterrorizan a las familias, que roban identidades, que hacen que las personas se pierdan dentro de sí mismas, es importante recordar que no todo es genética, no todo es destino, no todo está fuera de nuestro control. Hay factores modificables, hay intervenciones posibles, hay cosas que podemos hacer para proteger nuestro cerebro, para mantener nuestra memoria viva, para envejecer con dignidad y lucidez. Y la vitamina B12 es una de esas herramientas. No es la única, claro. La salud cerebral depende de muchos factores: ejercicio físico, sueño adecuado, control del estrés, alimentación equilibrada, estímulo cognitivo, conexiones sociales. Pero la B12 ocupa un lugar especial en esa red de cuidados, porque su deficiencia puede ser devastadora y su corrección puede ser transformadora. Y hay algo profundamente humano en todo esto. Hay algo que nos toca cuando percibimos que una molécula tan pequeña, tan simple, puede hacer la diferencia entre recordar y olvidar, entre estar presente y estar perdido, entre mantener nuestra identidad y verla disolverse. Porque la memoria no es solo información almacenada. La memoria es quienes somos, es el hilo que conecta nuestro pasado con nuestro presente, es lo que nos permite reconocer a las personas que amamos, es lo que da sentido a nuestra historia. Y cuando la memoria se va, no es solo el cerebro el que sufre, es la familia, son los amigos, es la propia persona que se ve ante un espejo y ya no se reconoce, y saber qué parte de ese sufrimiento puede evitarse. ¿Qué parte de esa pérdida puede detenerse? ¿Que hay algo que podemos hacer? Es un alivio, es una esperanza, es una responsabilidad. Pero la ciencia de la B12 no se agota en la prevención de la demencia. Hay toda una dimensión emocional, psicológica, que muchas veces pasa desapercibida. Porque la deficiencia de B12 puede afectar el humor de formas sutiles pero profundas. Puede causar una tristeza sin motivo aparente, una irritabilidad que no se explica, una ansiedad que parece surgir de la nada. Y eso sucede porque la B12 es esencial para la síntesis de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, que regulan el humor, la motivación, la sensación de bienestar. Sin B12 suficiente, esos neurotransmisores no se producen en cantidad adecuada y el resultado es una desregulación emocional que puede confundirse con depresión, con trastorno de ansiedad, con problemas psiquiátricos que llevarían a tratamientos que no resuelven la causa raíz. Hay personas que pasan años tomando antidepresivos, haciendo terapia, intentando entender por qué se sienten tan mal, sin saber que el problema puede estar en una deficiencia nutricional simple, corregible, tratable. Y eso es frustrante, es triste, pero también es esperanzador, porque significa que hay una salida, que hay una solución, que no necesitamos aceptar el sufrimiento como inevitable. Y significa también que necesitamos una medicina más atenta, más integrativa, que mire al cuerpo y a la mente como un todo, que no trate los síntomas aisladamente, sino que busque entender las causas profundas, las conexiones entre nutrición, cerebro, emociones, comportamiento. Y cuando hablamos de nutrición cerebral, no podemos olvidar que el cerebro es un órgano exigente. Representa solo el 2% del peso corporal, pero consume el 20% de la energía que producimos. Necesita glucosa, oxígeno, grasas saludables, vitaminas, minerales. Y cada uno de esos nutrientes tiene un papel específico, una función que no puede ser sustituida. La B12 es uno de esos nutrientes insustituibles. Sin ella el cerebro simplemente no funciona como debería. Y lo más sorprendente es que la deficiencia puede instalarse lentamente, a lo largo de años, porque el cuerpo tiene reservas de B12 en el hígado que pueden durar un buen tiempo. Pero cuando esas reservas se agotan, el declive puede ser rápido, dramático y muchas veces confundido con una enfermedad neurológica primaria. Y aquí entra la importancia del diagnóstico diferencial, porque los síntomas de la deficiencia de B12 pueden imitar los síntomas de muchas otras condiciones: Alzheimer, esclerosis múltiple, neuropatía diabética, depresión mayor. Y si el médico no piensa en medir la B12, si no considera esa posibilidad, el diagnóstico correcto puede demorar años. Y en ese tiempo
el cerebro continúa siendo dañado, las neuronas continúan muriendo, las conexiones continúan perdiéndose. Y cuando finalmente se descubre la deficiencia, puede ser demasiado tarde. Por eso, la concienciación sobre la importancia de la B12 no es solo una cuestión de salud pública, es una cuestión de compasión, de respeto por la dignidad humana, de no dejar que las personas sufran por falta de un diagnóstico simple. Y hay otro aspecto que merece atención, la relación entre B12 e inflamación cerebral. Sabemos hoy que la neuroinflamación es uno de los factores centrales en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. Cuando el cerebro está inflamado, las células de la glía, que son las células de soporte de las neuronas, entran en un estado de hiperactivación y comienzan a liberar sustancias tóxicas que dañan las neuronas. Y la deficiencia de B12 contribuye a ese proceso inflamatorio, no solo por la acumulación de homocisteína, sino también porque afecta la integridad de las membranas celulares, la función mitocondrial, la capacidad de las células de defenderse contra el estrés oxidativo. Es como si el cerebro, privado de B12, perdiera sus defensas, quedara vulnerable a ataques desde todas las direcciones. ¿Y qué podemos hacer con esa información? Podemos usarla para tomar decisiones más conscientes sobre nuestra salud, sobre nuestra alimentación, sobre los exámenes que pedimos, sobre la forma en que cuidamos de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Podemos dejar de pensar que el envejecimiento es necesariamente sinónimo de pérdida, de declive, de deterioro. Podemos comenzar a ver el envejecimiento como un proceso que puede ir acompañado de sabiduría, de claridad, de presencia, siempre que cuidemos los pilares que sostienen la salud cerebral. Y la B12 es uno de esos pilares, no es el único, pero es fundamental. Y hay algo que la ciencia de la B12 nos enseña sobre la naturaleza de la salud. La salud no es la ausencia de enfermedad, sino la presencia de vitalidad, de capacidad de respuesta, de resiliencia. Y la vitalidad del cerebro depende de cosas simples, de cosas que están a nuestro alcance. Depende de nutrientes, de movimiento, de sueño, de conexiones sociales, de momentos de silencio y de contemplación. Y cuando descuidamos esas cosas, cuando vivimos a un ritmo frenético, cuando nos alimentamos mal, cuando no dormimos lo suficiente, cuando no cuidamos de nuestras relaciones, el cerebro va acumulando daños, va perdiendo conexiones, va volviéndose más vulnerable. Y un día, de repente, percibimos que ya no estamos tan lúcidos, ya no estamos tan presentes, ya no estamos siendo quienes éramos. Y ahí puede ser tarde para revertir todo, pero nunca es tarde para comenzar a cuidar. Y cuando pensamos en cuidado, pensamos en acciones complejas, en cambios radicales, en transformaciones profundas. Pero a veces el cuidado es simple. A veces el cuidado es verificar si tenemos los niveles adecuados de una vitamina. A veces el cuidado es tomar un suplemento todos los días. A veces el cuidado es prestar atención a las señales que el cuerpo nos da en vez de ignorarlas y seguir adelante. Y tal vez esa sea una de las lecciones más importantes de la neurociencia contemporánea, que el cerebro es plástico, es adaptable, es capaz de recuperarse, pero también es vulnerable, es sensible, necesita cuidados específicos. Y que esos cuidados no son opcionales, no son un lujo, no son algo que podamos postergar para más tarde, son esenciales. Son urgentes, son la diferencia entre una vejez lúcida y una vejez perdida en la niebla del olvido. Y hay una dimensión espiritual en esa percepción, porque cuando entendemos que el cerebro necesita nutrientes para funcionar, cuando percibimos que la memoria depende de moléculas circulando en la sangre, no estamos reduciendo la mente a procesos bioquímicos, estamos reconociendo que mente y cuerpo son inseparables, que consciencia y materia se entrelazan, que cuidar del cuerpo es cuidar del alma y que la presencia, la lucidez, la capacidad de estar aquí, ahora, consciente y entero, no es solo una cuestión psicológica o filosófica, sino también una cuestión biológica. Y eso nos da poder, nos da responsabilidad, nos da un margen de acción, porque la verdad es que no podemos controlar todo. No podemos garantizar que nunca vamos a enfermar, que nunca vamos a olvidar, que nunca vamos a enfrentar el declive, pero podemos hacer elecciones que aumenten nuestras posibilidades de envejecer bien, de mantener nuestra memoria,
de preservar nuestra identidad. Y una de esas elecciones es garantizar que nuestro cerebro tenga la B12 que necesita. Es una elección simple, casi banal, pero que puede tener consecuencias profundas. Puede ser la diferencia entre recordar y olvidar, entre estar presente y estar ausente, entre vivir plenamente y vivir al margen de la propia vida.